Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Ramírez. Buenas tardes, Fanny. Doctor Fernández, buenas tardes. ¿Sí me escucha claro, cierto? Sí, todo bien. Buenas noches, ¿cómo están? Darwin, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Doctor, buenas noches. Desde que tu audio está apagado, Darwin. Te da el doctor. No sé. No te escuchamos. ¿Me escuchan, doctor? No, mi audio estaba mal. Era mi audio, disculpa. ¿Ahora me escuchan, Fanny? Sí, doctor, se le escucha bien. Ya, ¿cómo estás, Darwin? Qué gusto saludarte. ¿Cómo está? De igual manera, maestro, ¿cómo está? Fanny, te toca exponer, ¿no? Aparato extensor de rodilla por resonancia magnética y ultrasonido. Sí, doctor. Perfecto. Estamos 11 en aras del tiempo. Son las 6:01. Empezamos. Empezamos, Fanny. Adelante. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a revisar el tema de aparato extensor de rodilla por resonancia magnética y ultrasonografía. Yo soy la residente de primer año, Fanny del Pilar Morales Zapata. El contenido para esta tarde es los objetivos, la introducción, la anatomía y patología del tendón del cuádriceps, la anatomía y patología del tendón patelar, la anatomía y patología de las almohadillas grasas peripatelares. Vamos a revisar con mayor detenimiento la articulación femoropatelar, los hallazgos en inestabilidad femoropatelar, finalmente las conclusiones y por último las referencias bibliográficas. Los objetivos son revisar la anatomía de los componentes miotendinosos del mecanismo extensor implicado en la extensión de la rodilla y en la estabilización femororotuliana o femoral, y reconocer las patologías más comunes asociadas con cada uno de los componentes del aparato extensor de rodilla. Bien, en la región anterior de la rodilla se describen 4 capas de anterior a posterior. Y también se dice que la parte anterior de la rodilla es una combinación de varios tejidos que necesitan y que interactúan de manera cohesiva durante la actividad física y que son las imágenes las que van a desempeñar un rol importante para el diagnóstico de patologías. Bien, entonces de anterior a posterior tenemos la capa superficial de grasa, de fascia y de bursas. La segunda es la capa funcional compuesta por el mecanismo extensor y los estabilizadores rotulianos. Tenemos la capa extrasinovial intracapsular que contiene las almohadillas de grasa y más internamente vamos a tener la capa intraarticular. Entonces lo que hoy vamos a revisar va a ser el mecanismo extensor que contiene el tendón del cuádriceps, la patela, el tendón patelar, la tuberosidad tibial y los retináculos patelares. Bien, en cuanto a las técnicas de imagen, la ecografía se usa ampliamente para la evaluación de enfermedades de los tejidos blandos y para guiar los procedimientos de intervencionismo.
Y la resonancia magnética cumple un papel vital en la evaluación de los trastornos de la región anterior de Bien, entonces, para empezar, el mecanismo extensor de rodilla es el responsable de la extensión dinámica de la rodilla y de la estabilización femoropatelar. Sus componentes principales son el tendón del cuádriceps, la patela, el tendón patelar. Se ha descrito dos capas, una capa superficial que contiene el recto femoral, la patela, el tendón patelar, la tuberosidad tibial y el retináculo con la cápsula anterior del rodillo. Y una capa más profunda que involucra el vasto intermedio, el vasto medial y el vasto lateral. Bien, esta imagen, una imagen de un cadáver para verificar cuáles son los componentes del tendón del cuádriceps, que está formado por el músculo recto femoral, por el vasto lateral y el vasto medial, y más profundo el vasto intermedio. Estos 4 músculos van a formar el tendón del cuádriceps. Se ha descrito con mayor frecuencia su aspecto generalmente frecuente, se ve como 3 láminas, un aspecto trilaminar en el 56% de los pacientes. Bilaminar en el 30% de los pacientes y cuadrilaminar en el 8% de los pacientes. A pesar de variaciones, ya sea en número o grosor de sus láminas, se habla de un promedio de grosor de 6 a 10 milímetros y de un ancho de 28 a 42 milímetros. En esta imagen de resonancia magnética ponderada en densidad de protones de una rodilla izquierda en esta imagen sagital, donde vamos a ver el patrón típico de 3 láminas. El más anterior, que nos describe fibras del recto femoral, el intermedio, que es la conjunción del vasto medial y el vasto lateral, y el más posterior, que es el vasto intermedio. Además, vamos a tener en cuenta en esta imagen esta almohadilla grasa, la suprapatelar, y este tendón, este músculo que lo vamos a describir más adelante. En este diagrama es para mostrar un dibujo esquemático en plano sagital del tendón del cuádriceps. La continuación de este tendón del cuádriceps, fíjense ustedes esta continuación fina que continúa hacia el tendón patelar. Además, podemos rescatar también en este diagrama cómo el fibrocartílago es más abundante en la inserción de la patela, en la inserción de la patela. Hay una fina capa en la superficie de la patela, también podemos describir aquí en azul, se describe la bursa. Y así es como se ve un tendón del cuádriceps normal, la continuación y el tendón patelar. Esta es la imagen que describe la colocación del transductor y el posicionamiento de la rodilla, que debe estar generalmente flexionada de 20 a 30 grados. En esta imagen ecográfica, en un corte longitudinal, se observa el patrón fibrilar normal de un tendón del cuádriceps. Y describen las estrellas describen la separación o la fascia entre cada uno de los patrones musculares. Entonces describimos esta región más superior, más anterior, que se refiere al recto femoral. Continuamos con la conjunción o la unión del vasto medial y el vasto lateral, y posteriormente vamos a encontrar el vasto intermedio. Este es un corte en transversal y pueden notar aquí el tendón del cuádriceps y el cartílago troclear femoral. Hay que observar el grosor uniforme y la hipoecogenicidad del cartílago troclear normal. Y este corte también en transversal, pero más
proximal a nivel del muslo para que puedan verificar los componentes del tendón del cuádriceps, el recto femoral, el vasto lateral, el vasto medial y el vasto intermedio. Y sobre todo para que noten también que estos serían los patrones fibrilares normales en un corte ecográfico. Nos vamos a detener un poco para mencionar acerca de la continuación del cuádriceps prepatelar. Se realizó un estudio importante publicado en el 2009, donde se puede notar aquí en la imagen, estas son imágenes de pacientes mayores, adultos mayores, en este caso es de un cadáver de una mujer de 74 años. Las primeras son imágenes de resonancia en sagitales, ponderadas en T1, lo que nos muestra es la continuación del tendón del cuádriceps. Esta flecha negra indica el tendón del cuádriceps y esta flecha blanca es la que indica cómo el tendón continúa por la superficie anterior de la patela para luego tener continuación el tendón patelar. Y lo pueden ver también en las imágenes de fotografía en esta paciente en los cortes de este cadáver. Entonces, fíjense las fibras del tendón del cuádriceps continuadas sobre esta patela que va a conllevar luego el tendón patelar. Y también en imágenes en axial podemos verificar la continuación del tendón del cuádriceps tanto en las imágenes de resonancia como en estas fotografías. Y en estos estudios histológicos mostró que el sitio de la inserción de la continuación del cuádriceps prepatelar estaba formado por la extensión distal de las fibras longitudinales profundas del recto femoral. Y lo que vamos a observar, sobre todo aquí, estas son las fibras del recto femoral, y hay que notar acá, las flechas nos indican la acumulación del fibrocartílago que es mayor en la inserción del tendón patelar. Y este fue un ejemplo de un varón de 63 años que se presenta con dolor en la región anterior de la rodilla. Estas son imágenes de resonancia ponderadas en T1 en cortes sagitales. Y nos va a mostrar cómo es que se interrumpe. En este caso, el paciente se interrumpe la continuación del tendón del cuádriceps a nivel de acá de la flecha pequeña. Y en estas otras series que son en densidad protónica con saturación grasa, nos muestra también la acumulación de líquido y la interrupción de esta continuación del tendón del cuádriceps. Bien. El músculo genu articularis, que es un músculo que se ha encontrado frecuentemente en atletas profesionales, se origina en el fémur distal y se inserta en la bolsa suprapatelar. En cuanto a la enfermedad del tendón del cuádriceps, frecuentemente se han descrito varias enfermedades y que en general van a describir patrones de tendinosis del cuádriceps. En este ejemplo es un caso de una paciente de 24 años que tomaba antibióticos y se presenta con un dolor reciente en la región anterior de la rodilla después de tomar fluorquinolones. Entonces, esta imagen de resonancia magnética en sagital en DP nos va a mostrar este engrosamiento y el cambio de intensidad a nivel de la inserción del tendón del cuádriceps. Y en esta otra imagen de una resonancia magnética en sagital, también en ponderación en T2, ponderada en T2 con saturación grasa, también nos muestra este engrosamiento y cambio de intensidad de los planos a nivel de la inserción del cuádriceps
en la patela. Y pueden fijarse también que hay un incremento de la intensidad de señal a nivel de la almohadilla grasa suprapatelar. Si bien es cierto, se han descrito que los desgarros parciales son mucho más frecuentes en comparación con los desgarros totales o un desgarro completo. Y típicamente va a ocurrir en el contexto de un paciente que tenga ya como antecedente tendinosis. Generalmente ocurren con una distancia de 1 a 2 centímetros proximal a la rótula, que es donde el tendón carece de la vaina tendinosa y podría ser acá avascular. En esta imagen, en sagital, es de un paciente de 81 años que se presenta con hematoma, con dolor de rodilla y con una sensación de inestabilidad después de saltar. Esta imagen en resonancia ponderada en DP, densidad de protones, nos muestra un desgarro parcial del tendón del cuádriceps, donde vamos a ver cómo está retraído este músculo que representa el recto femoral, el músculo intermedio del vasto medial y el vasto lateral, pero sí está intacto el vasto intermedio. A diferencia de este otro caso, de un hombre de 32 años, con dolor también en la región anterior de rodilla, después de hacer un salto alto. Es una imagen de resonancia magnética sagital, empoderación T2 con FACSAT, y nos demuestra cómo el tendón del recto femoral se mantiene intacto, pero sí hay esta retracción de los patrones intermedio y posterior del tendón del cuádriceps. Entonces hay que mencionar que lo más frecuente es que se suele romper el tendón del recto femoral, la fibra del recto femoral. En este caso se desgarró las fibras más intermedia y posterior. Bien, y los desgarros completos del cuádriceps que son más infrecuentes, generalmente se dan en aquellos pacientes que tuvieron un antecedente de un desgarro parcial. Este es el ejemplo de un anciano que de pronto presenta dolor en la rodilla anterior después de perder el equilibrio. Y en esta imagen sagital en DP muestra un desgarro completo del tendón del cuádriceps y además la acumulación de líquido entre el tendón retraído y el muñón. Y acá se puede ver también el engrosamiento que nos estaría mencionando o dando la referencia de una tendinosis previa. Y hay que describir también que es raro cuando ocurren estos desgarros del tendón del cuádriceps y hay enfermedades que están asociadas a estos cuadros, como por ejemplo los trastornos tiroideos, el hipotiroidismo o hipertiroidismo. Los pacientes con diabetes mellitus tienen mayor riesgo de hacer estas patologías, pacientes con hiperlipidemia y pacientes que presenten enfermedades inflamatorias sistémicas como lupus, sarcoidosis, artritis reumatoide, artritis psoriásica y gota. Entonces, estos son los pacientes que van a presentar mayor predisposición a hacer una tendinosis y posteriormente desgarro. En esta imagen es de un varón de 68 años que tenía ya el antecedente de una reparación por un desgarro parcial. Y entonces la imagen de resonancia magnética en ponderación T2 con FACSAT y esta imagen con densidad de protones nos muestra en primer lugar vemos acá el artefacto de susceptibilidad y de la reparación previa. En este muñón del cuádriceps hay un derrame articular importante y cambios en la intensidad en este muñón también. En las imágenes por ecografía, esta es un corte
longitudinal nos muestra este defecto del tendón del cuádriceps entre dos muñones, el muñón el proximal, el distal, y este defecto con hipoecogenicidad que nos estaría haciendo referencia a un desgarro completo del tendón del cuádriceps. Hay que recordar también que cuando hacemos ultrasonografía siempre debemos obtener nuestras imágenes en los dos cortes, tanto en el corte axial como en el corte sagital, para confirmar la presencia de una lesión. Bien, en cuanto al tendón patelar, ya sabemos que es la continuación del tendón del cuádriceps y tiene la forma aplanada. Este es un corte en su visión anterior, este en su posterior. Tiene inserción superior con la rótula y su inserción distal va a ser en la tuberosidad tibial. Su longitud aproximadamente es de 46 milímetros, de ancho 3 centímetros en la parte superior y 2 centímetros en la parte inferior, con un espesor de 5 a 6 milímetros. Esta es la imagen en corte longitudinal, una vista longitudinal del tendón patelar, donde podemos observar el patrón fibrilar de este tendón patelar sano. Así es como debemos observarlo en un estudio de ultrasonografía, teniendo siempre como reparo nuestra patela, la tuberosidad tibial. Observamos también aquí la almohadilla grasa de Hoffa. Esta es la bursa infrapatelar, pero deben siempre observar este patrón que se muestra uniforme, sin ningún engrosamiento. Y esta es la evaluación en un corte transversal. Observamos también el tendón patelar con su patrón fibrilar. Se describe también que en la evaluación del tendón patelar existe el fenómeno del ángulo mágico, este artefacto ocurre cuando se toma la resonancia con un ángulo de 55 grados, pero vamos a observar cómo en esta primera imagen es una imagen sagital de resonancia magnética con secuencia de ecogradiente. En la segunda es una imagen sagital ponderada en T1 y la otra es una imagen sagital también, pero ponderada en T2. Y observen cómo mejora este cambio de señal en la secuencia en T2. ¿Esto por qué? Porque el tiempo de eco es mucho más largo, entonces mejora la intensidad. Esto siempre es para tenerlo en cuenta, de no confundirlo con alguna patología. Hay ciertas terminologías que se usan frecuentemente para describir enfermedad del tendón patelar, como por ejemplo tendinitis, tendinosis, desgarro. Todos ellos se han usado indistintamente, pero el que más se ha aceptado ha sido el término de tendinosis patelar. En esta ecografía vamos a ver cómo el tendón patelar muestra tendinosis con un engrosamiento y además muestra también esta hipoecogenicidad del tendón justo aquí en la inserción de la patela. Vean ustedes, para empezar, el cambio del patrón fibrilar, el engrosamiento y también la presencia de esta hipoecogenicidad en el tendón patelar. Estas son imágenes también que nos muestra tendinosis patelar en un hombre de 57 años. Es una imagen de resonancia magnética sagital ponderada en densidad de protones. Y esta es una imagen ponderada en T2 con supresión grasa, donde en la parte anterior de la rodilla vamos a ver un engrosamiento y además vemos una alteración de la señal y una irregularidad a nivel también del tendón patelar.
Y también acá incremento de señal en la región de la superficie anterior de la patela y en la inserción superior del tendón patelar. Y en estos cortes ecográficos, este es un corte longitudinal del tendón patelar, donde nos muestra un incremento de volumen, una tumefacción, esto es un poco fusiforme del tendón patelar proximal y además esta área hipoecoica que cambia este patrón fibrilar del tendón de la patela. Y al estudio con el Doppler se va a observar también que presenta aumento de la vascularización. Y en estos cortes, en esta imagen de resonancia magnética sagital ecogradiente, va a demostrar también un engrosamiento del tendón patelar proximal y el incremento de señal. Y en esta imagen en axial, una imagen de resonancia magnética en densidad de protones, que muestra también una intensidad de señal incrementada en el tendón patelar en la rótula. Y en este corte por ecografía, observamos también la presencia de un desgarro completo y la hendidura o la muesca anecoica llena de líquido y cómo el tendón patelar está retraído en su muñón proximal. Esta es una imagen de ecografía de un paciente que fue diagnosticado con rodilla de saltador, una proyección de ecografía Doppler de un corte ecográfico longitudinal, donde nos muestra también el engrosamiento del tendón patelar. Hay un cambio en el patrón fibrilar y la presencia al Doppler color, que nos quiere decir que hay hiperemia y congestión. En este ejemplo de desgarro completo de tendón patelar, es de un paciente de 13 años que sufre una lesión aguda de la rodilla mientras jugaba básquet, y en la imagen de resonancia con ponderación en T2, con supresión grasa en sagital y otra imagen en axial, lo que vamos a ver es cómo el tendón está alargado, está con incremento de señal, con tendinosis y desgarrado en su inserción rotuliana. Además también hay cambio de señal y también una lesión en su inserción en la tuberosidad tibial. Y acá en la región medial también cambios de señal, incremento de señal y cambios tendinóticos del tendón patelar. Estas son múltiples imágenes de ecografía para observar la afectación gotosa del tendón patelar. En la primera imagen ecográfica vamos a observar estos focos ecogénicos dentro de la porción media del tendón patelar que interrumpen su patrón fibrilar. En la segunda imagen vemos estos depósitos ecogénicos que son más grandes también dentro del tendón patelar. Y finalmente en esta imagen, esto es una imagen que representa una anomalía infiltrativa similar a una masa que está mal definida en esta estructura fibrilar del tendón patelar. Y en la enfermedad de Osgood-Schlatter, que se presenta frecuentemente en pacientes adolescentes, que no tiene una causa bien definida, lo que vamos a observar en este caso de un niño de 13 años que se presenta con dolor persistente en la tuberosidad tibial. En esta imagen sagital de resonancia magnética ponderada con supresión grasa, nos muestra edema de la médula ósea en la tibia proximal y un centro de osificación secundario avulsionado, con una porción anterior proximal que resulta en una hendidura en
en un centro de osificación, que lo vamos a ver también en la imagen por radiografía lateral, donde nos muestra la fragmentación de la tuberosidad y la separación de la hendidura en la apófisis tibial, que ya está casi madura en este paciente de 13 años. Así también se ha descrito esta enfermedad del síndrome de Sinding-Larsen-Johansson en pacientes adolescentes. En este caso es la radiografía de un niño de 10 años con una pequeña área de osificación heterotópica en este polo inferior de la rótula. Y en esta imagen de resonancia ponderada en T1, que corresponde a edema de médula ósea de baja intensidad de señal en esta misma ubicación. Y en este otro ejemplo también de un paciente de 14 años que ya presentaba una forma más grave de este síndrome y nos muestra una fusión parcial en este centro de osificación. Y en la imagen de resonancia magnética ponderada en T2 corresponde a un gran edema, un edema extenso en este sitio de osificación y además que involucra los tejidos blandos adyacentes. Bien, vamos a hablar acerca de las almohadillas grasas que son intraarticulares y extrasinoviales. Se han descrito 3 almohadillas grasas: la almohadilla grasa infrapatelar, la suprapatelar y la prefemoral, que las pueden también observar frecuentemente se habla de las lesiones que ocurren en la almohadilla grasa infrapatelar, que su límite superior va a ser la porción inferior de la patela. En su límite posterior va a ser con la parte extrasinovial del cóndilo femoral. En esta imagen vamos a observar mejor esta delimitación de la almohadilla grasa infrapatelar. Supero posteriormente, esta almohadilla grasa de Hoffa va a estar en contacto con el cartílago de la tróclea femoral. En esta imagen nos representa un desgarro del tendón patelar y además que involucra la almohadilla grasa infrapatelar. Este es un paciente que presentaba una lesión aguda de la almohadilla grasa. Es una imagen de resonancia magnética en sagital, ponderada en T2 con supresión grasa, y nos muestra este desgarro completo de la almohadilla grasa infrapatelar con líquido articular que se extiende a través de todo esta cavidad. Y además muestra esta imagen la presencia de este edema medular en la tibia. Bien, se ha descrito también que podemos observar en imágenes de resonancia edema en el aspecto superolateral de la almohadilla grasa de Hoffa. Y importante recordar que no está en correlación con la sintomatología clínica que pueda presentar el paciente. En cuanto a la enfermedad de Hoffa, frecuentemente esto ocurre por lesiones repetidas, por pinzamiento, por síndromes relacionados con la fricción que afectan esta almohadilla. ¿Cuál se afecta más? De todas las almohadillas, frecuentemente va a ser la almohadilla infrapatelar de Hoffa. Y en esta imagen es una imagen de un paciente varón que tenía el antecedente de VIH, se presenta con dolor inespecífico en la región anterior de la rodilla y estaba siendo tratado con triple fármaco. En esta imagen de resonancia magnética sagital con ponderación grasa, en T2, perdón, con saturación grasa, nos muestra este edema difuso de la almohadilla adiposa infrapatelar. Y además este cambio de señal también en la almohadilla grasa suprapatelar.
Es frecuente también describirse la presencia de los quistes ganglionares en la parte anterior de la rodilla, que son masas bien marginadas, están llenos de material sinovial frecuentemente o líquido que van a carecer de un revestimiento. Se encuentra con mayor frecuencia también en la almohadilla grasa infrapatelar de Hoffa y típicamente adyacente al cuerno anterior del menisco lateral. En realidad todavía no se ha descrito bien la causa, pero se ha sugerido que está en relación a la degeneración del tejido meniscal o alteración en el ligamento intermeniscal. Esta masa puede ser grande, se puede expandir, puede producir también aumento de la almohadilla grasa y puede producir síntomas también de pinzamiento intraarticular. En esta imagen es un ganglio de almohadilla adiposa de Hoffa en una paciente mujer de 30 años que tenía antecedente de parálisis cerebral leve, que se evidenció al examen una masa que podía palparse a ambos lados del tendón patelar. Y en esta imagen de resonancia magnética en sagital ponderada en T2 de la rodilla izquierda, se muestra esta masa que está finamente tabicada o conceptos que está bien delimitada justamente en la almohadilla infrapatelar de Hoffa. También se ha descrito la presencia de neoplasias y lesiones en forma de masa que afectan las almohadillas adiposas de la rodilla, pero más frecuentemente va a afectar la almohadilla grasa infrapatelar. La mayoría de estas masas de las almohadillas adiposas van a ser benignas, siendo de todas estas patologías la más frecuente la sinovitis nodular focal. Y en esta región se localiza abundante tejido sinovial, por lo que las neoplasias de base sinovial son las más frecuentes a encontrarse en esta región. Entonces, se ha descrito la presencia de 3 formas de proliferación condral extraósea: el condroma de tejidos blandos, la condromatosis sinovial y el condroma pararticular. De estos 3, los más frecuentes en rodilla es la condromatosis sinovial y el condroma pararticular. Y de estos, el más frecuente es la condromatosis sinovial. Bien, en esta imagen es una imagen de un osteocondroma pararticular en una paciente de aproximadamente 40 años, de una imagen en tomografía axial a través de su rodilla izquierda, que muestra esta masa parcialmente osificada en la almohadilla adiposa infrapatelar que correspondía a un osteocondroma pararticular. Otra de las almohadillas grasas es la almohadilla grasa suprapatelar posterior, que es la también llamada almohadilla prefemoral, que se va a ubicar entre el fémur y separa la almohadilla de grasa del cuádriceps, que es este. Generalmente el edema en las lesiones, en las patologías de esta almohadilla se va a observar con cambios de señal, incremento de señal en esa misma región. La almohadilla grasa suprapatelar anterior o de cuádriceps, que es la que observamos en esta parte pintado de rojo, que es una estructura, se dice que tiene la forma de una cuña, que se va a encontrar justo posterior de la patela, detrás de la inserción del cuádriceps, y va a proporcionar una superficie de amortiguación para el deslizamiento durante una flexión profunda de rodilla, y esto va a mejorar también
la congruencia femororotuliana. Generalmente se puede observar edema en un 12 a 14% de rodillas adultas en resonancia magnética, que pueden estar asociados también a cambios en el volumen, como resultado de estos cambios patológicos en de la almohadilla grasa. Y en esta imagen de resonancia magnética ponderada en densidad de protones en sagital, nos muestra edema de la almohadilla grasa suprapatelar, pero que no tiene otra anomalía adyacente. Bien. Para empezar a hablar un poco de la articulación femoropatelar, hay que mencionar que la rótula normalmente entra en la tróclea durante los primeros grados de flexión y luego es guiado por este surco troclear, que es más superficial en la parte superior y que se va a profundizar a medida que la rótula se mueve distalmente con una flexión progresiva. Y vemos cómo es que cambia la posición de la rótula al cambio de la flexión o cuando progresa la flexión. Hay que mencionar también que va a tener un rol importante las fibras del vasto medial oblicuo, que se va a insertar en la región medial y que va a ser quien movilice la rótula en dirección medial o lateral y desempeña un papel importante en la estabilización rotuliana dinámica, principalmente en los últimos 15 grados de extensión. El equilibrio entre estabilizadores, ya sean dinámicos y estáticos, va a ser importante para la congruencia femoropatelar. Entonces, si bien es cierto, el equilibrio del cuádriceps es importante para la estabilización femororotuliana, actualmente se describe que el estabilizador de tejidos blandos más importantes de la articulación femororotuliana es la restricción estática, que va a ser proporcionado por el retináculo medial. Y de estos, el más importante, el ligamento femoropatelar medial. Entonces, este retináculo medial tiene sus componentes, está compuesto por los ligamentos patelofemoral, el ligamento patelomeniscal y el ligamento patelotibial medial. Que podemos observar aquí, está disecado el ligamento patelotibial medial y acá el femoropatelar medial en su parte transversal. Y estas imágenes son para poder visualizar cómo es que fibras del vasto medial oblicuo llegan en paralelo con el ligamento femoropatelar medial. Y acá también en este corte de anatomía, cómo llegan en paralelo estas fibras del vasto medial oblicuo y del ligamento femoropatelar medial. En estas imágenes, el vasto medial, que va a tener sus dos fibras, que es una fibra larga y una fibra oblicua, generalmente se describe, se fusionan con el retináculo patelar medial. Las fibras más distales de este vasto medial, que prácticamente ya dejan un poco de ser verticales para hacerse más horizontales, van a pasar por delante de la inserción en el tendón común y en el borde medial de la rótula. Y en esta imagen es para describir cómo en el lado medial de la rodilla, este ligamento femoropatelar medial, que consiste en una banda de tejido retinacular que conecta el epicóndilo medial con los 2/3 proximales del borde medial de la patela y el vasto medio oblicuo. El retináculo lateral es mucho menos importante como un estabilizador de la patela, como un estabilizador estático. Generalmente la mayor importancia va a estar en el retináculo medial.
Y la tensión lateral excesiva se ha relacionado con subluxación rotuliana y osificación rotuliana. Y este es un diagrama con una sección transversal que es para ver principalmente los componentes de este retináculo medial. Desde la fascia profunda, el tracto iliotibial, las fibras transversas profundas, hasta el ligamento femoropatelar lateral. Bien. Veamos cómo es que se describe, por ejemplo, este ligamento femoropatelar medial en forma de abanico que conecta, que va desde el epicóndilo medial hasta la patela y que une estas fibras también del vasto medial oblicuo. Warren y Marshall han descrito que en esta región medial, 3 capas. En la primera capa, la capa superficial, que está compuesta por la fascia del músculo sartorio, la capa intermedia por el ligamento femoropatelar medial y la capa más profunda por la cápsula articular. En la inestabilidad femoropatelar, generalmente este ocurre en un proceso de una luxación lateral por un mecanismo de flexión de rodilla más rotación interna en un pie plantado con componente valgo. Además, también puede estar involucrado un componente traumático en forma de una fuerza externa que puede ser de diferentes grados, desde leve a severo, y puede dar lugar también a un desgarro o rotura de los ligamentos mediales. Para evaluar por imágenes esta desalineación patelar, generalmente en la estructura patelar, la disfunción de la patela alta, tenemos por ejemplo el índice de Insall-Salvati, el Insall-Salvati modificado. En cuanto a la estructura de la tróclea, que presente displasia de tróclea, los parámetros o las medidas, el ángulo del surco troclear, la profundidad troclear, y podemos observar también, entre otras medidas, que las vamos a describir cada una. En la patela alta, es importante las medidas de la altura de la patela en una radiografía lateral. Al inicio se describió este índice, el índice Insall-Salvati, que se encuentra hallando la longitud desde el tendón patelar de la superficie inferior hasta su inserción en la tuberosidad tibial, dividida entre la medida más larga de esta superficie en diagonal, de una línea en diagonal de la patela, y la relación de estas dos medidas tiene un punto normal que va de 1 más o menos su 20%, dando lugar que mayor a 1.2 se habla de una patela alta y menor de 0.8 de una patela baja. Por ejemplo, en esta imagen de resonancia que tiene, entonces se mide igual en un plano medio sagital el tendón patelar con este diámetro oblicuo máximo de la rótula en un subplano medio sagital también. Es la misma medición de radiografía para resonancia. En este ejemplo es para mostrar que este paciente presentaba, por ejemplo, una relación mayor de 1.2 en 1.4, por lo cual se diagnostica como patela alta. Dado que este índice, el Insall-Salvati, puede reducirse o puede tener falsos positivos en pacientes que tienen la faceta de la patela inferior larga o que no esté articulada, entonces se describió el índice de Catton-Descartes, el cual tomaba como puntos de referencia la distancia desde el ángulo anterosuperior de la tibia hasta el margen inferior de la superficie articular, dividido por la superficie de la longitud de la superficie articular, pero en la región retropatelar.
y sus puntos, el promedio o su valor normal, que va de 0.6 a 1.3 y mayor de 1.3, se diagnostica como patela alta. Igual en la imagen de radiografía se toman estos dos puntos y en un corte sagital también se puede encontrar esta medición en resonancia magnética. Entre el ángulo anterosuperior, el ángulo anterosuperior de la tibia y el margen inferior de la superficie articular de la rótula. Posteriormente se describió también como alternativa el índice Insal-Salvate modificado, donde toma como puntos la distancia desde el margen inferior de la superficie articular rotuliana hasta su inserción distal del ligamento rotuliano en la tuberosidad de la tibia. Y se va a dividir también entre la superficie, la longitud de esta superficie articular patelar. Y acá el punto de corte era 2. Mayor de 2 se diagnostica con patela alta. Podemos ver aquí la imagen en radiografía lateral. Tener en cuenta que estas mediciones se realizan en radiografías laterales de rodilla que estén bien tomados. Hay que verificar también primero que estén bien tomados para poder realizar estas mediciones y tengan significancia clínica. Se describió también el índice de Blackburn-Pill, que se encuentra trazando una línea horizontal, una longitud de la superficie articular, en una línea a nivel de los platillos tibial, en el platillo tibial una línea, y la otra medida es la longitud de la superficie articular. Y la medida la medida o la distancia que hay desde este punto inferior, de esta longitud de la patela, hasta la línea que se trazó en tangente, se divide y el valor normal va de 0.8 hasta 1. Mayor de 1 se diagnostica con patela alta. En cuanto a la displasia troclear, ya habíamos revisado anteriormente que la profundidad de este ángulo troclear debe de ser normal menor de 45 y se diagnostica normal como mayor de 45, pero esto se realiza en una radiografía en axial o en sol naciente con una flexión mínima, máxima se describe 30 hasta 45 grados, si no, tampoco se podría realizar esta medición. Esta es una imagen para ver una tróclea normal que tiene un ángulo menor de 145. Y esta es un paciente con displasia de tróclea que tiene un ángulo mayor de 145. En tomografía y en resonancia, las técnicas de medición han variado, pero el ángulo del surco troclear se mide con mayor frecuencia con una flexión de 10 a 20 grados de la rodilla. Y el grosor del corte axial varía en los diferentes estudios de tomografía y resonancia. Es también importante mencionar que no está bien descrito en la literatura sobre qué corte axial se debe elegir para la medición del ángulo del surco. Con cortes axiales más delgados se va a observar que la morfología troclear varía de cortes proximales hasta cortes distales. Y la profundidad del surco troclear, que en una radiografía lateral bien tomada de rodilla, la profundidad del surco troclear se mide 1 centímetro distal de su límite superior, midiendo la distancia antero-posterior desde la parte anterior más superior del cóndilo femoral, más anterior al piso de la tróclea en este nivel. Y
un valor normal tiene que ser mayor de 5 milímetros. Si este es de 3 a 5, se diagnostica o nos da la sugerencia de probable hipoplasia y menor de 3 de displasia. Bien, en tomografía y en resonancia magnética se puede encontrar también esta medición de la profundidad del surco troclear. Se ha descrito que se debe trazar una tangencial en los cóndilos posteriores, cóndilos femorales posteriores, y se debe trazar una distancia entre el surco, en la parte más profunda del surco troclear, y una paralela o en su perpendicular a esta primera tangencial en los cóndilos femorales, en el medial y en el lateral. Y la distancia, el surco, se va a encontrar como un promedio de A más B entre 2 y se resta esta tangencial. Su valor normal se ha descrito que va, por ejemplo aquí, trazamos primero una tangencial en los cóndilos posteriores, luego unas perpendiculares a esta tangencial y se halla con esta fórmula. Se ha descrito que los valores van del punto de corte de 3, de 4 milímetros. Sin embargo, no hay estudios, por ejemplo, con nuestra población para poder diagnosticar en displasia troclear. 3 milímetros o 4 milímetros otros describen. En cuanto a la inclinación lateral de la patela, que se debe realizar en radiografías axiales de rodilla a 20 grados, originalmente se ha descrito esta medición en 20 grados y se divide como, o se va a encontrar como un ángulo entre esta línea que se traza tangencial a esta faceta rotuliana lateral y una línea que une esta superficie, la superficie de la patela. Y el ángulo tiene que ser menor de 20 grados y se va hacia el lateral. Es patológico si es mayor de 20 grados. Si la inclinación lateral, hay inclinación lateral de la rótula o de la patela, esto se usa como un marcador sensible y específico generalmente en pacientes que tengan inestabilidad patelar. La distancia tubérculo tibial y surco troclear, que se halla encontrando la parte más prominente del tubérculo tibial y la parte más profunda del surco troclear también con una tangencial en sus cóndilos posteriores y que va a ser patológico si es mayor de 20 milímetros. Que, por ejemplo, en esta imagen, es una imagen que presenta patología y aproximadamente acá, que sí era patológico y pasaba esta distancia mayor de 20 milímetros. La distancia entonces tubérculo tibial con la distancia del surco troclear. Bien, el ángulo Q que se ha descrito como el ángulo que forma una línea, la línea de la fuerza del tendón del cuádriceps con el tendón de la patela. Este ángulo, que generalmente su valor normal en varones es de 12 a 15 grados y en mujeres de 15 a 18 grados, hasta 20 puede ser normal. Y este esquema, por ejemplo, es para notar cómo es que aumenta la fuerza en los pacientes cuando hacen flexión. Incrementa la fuerza cuando el paciente empieza a movilizarse en flexión. Y tiene que ver también tiene que ver aquí la presencia de este ángulo que está mucho más lateralizado en las mujeres. Y este caso es el caso de una paciente mujer que presentaba displasia troclear y aumento de la distancia tubérculo tibial y el surco troclear.
En esta imagen de esta tomografía en axial de rodilla derecha, nos muestra esta protuberancia de la tróclea externa superior y además hay una inclinación lateral macroscópica y una subluxación de la patela. Y en esta reconstrucción por tomografía en tridimensional nos muestra la distancia de tubérculo tibial y el surco troclear que está anormalmente incrementado en 24 milímetros. Entre este surco troclear que nos señala la línea en puntos y el tubérculo tibial. Esta paciente fue luego sometida a cirugía. Para concluir, es importante mencionar que un estudio detallado de la anatomía de la región anterior de la rodilla y del mecanismo extensor va a permitir un diagnóstico adecuado y oportuno de diversas patologías. Y el conocimiento de la anatomía de los tendones en la región anterior de la rodilla, de los retináculos, de las almohadillas grasas y de ciertas medidas importantes también es fundamental para poder interpretar de forma precisa las imágenes. Y la resonancia magnética es un estudio confiable para evaluar factores de riesgo en inestabilidad femoropatelar. Esas son algunas de las referencias bibliográficas. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención.